Católica de Ávila, donde también imparto clase en varios máster y grados. Bueno, en primer lugar, les quería comentar un poco cómo va a ser la dinámica de la sesión. Durante una hora tendremos este seminario en el que vamos a intentar poner en práctica cómo pueden hacer ese diseño de materiales didácticos para el ecosistema digital. Vamos a intentar dejar todas las cuestiones para el final de la sesión, ¿vale? Para no interrumpir constantemente la misma. Así que se pueden ir apuntando esas dudas y dejaremos los últimos 10 minutos para responder a todas esas consultas. Vamos a comenzar esta sesión de hoy explicándoles el índice que vamos a seguir. En primer lugar, vamos a explicar cuál es la razón de ser de ese ecosistema digital, en el que no sé, si alguno de ustedes, imagino que sí, han tenido la oportunidad de ser docentes digitales y hayan tenido pues esos problemas a la hora de diseñar lo que es esos materiales del ecosistema digital. Vamos a ver cómo dar solución a los mismos. Vamos a intentar explicar cómo vamos a realizar esa selección del contenido de todos estos materiales y todas estas herramientas didácticas del ecosistema digital, cómo vamos a desarrollar esas estrategias, lo que llamamos step by step, para poder implementar nuestra estrategia de enseñanza. También hablaremos de lo que hemos llamado metamorfosis del mensaje, todo lo que es ese diseño de los materiales, de qué forma vamos a envolver todo ese contenido que nosotros queremos transmitir a nuestros alumnos de una forma lo más visual y lo más atractiva posible para poder tener eficacia en esta enseñanza. Y después vamos a hablar también de la selección de cómo son los canales de comunicación entre alumno y profesor. Les vuelvo a comentar, si pueden no interrumpir la sesión, ¿vale? Para poder seguir adecuadamente el desarrollo de la misma. ¿Qué es un ecosistema digital? Pues aquí vemos cómo tenemos en esta ilustración en el centro lo que serían nuestros alumnos, nuestra clase virtual y todo ello rodeado de ese ecosistema digital que está formado por los distintos entornos. Vamos a hacer un segundo, que están escribiendo bastantes alumnos. Sí, Isabel, Marco, ¿qué cuestión tiene? Isabel. Ah. Vale, bueno, lo que les comentaba, creo que ahora sí que pueden ver la pantalla de lo que les decía. Bueno, este sería una imagen de lo que representaría nuestro ecosistema digital. Tenemos por un lado esos entornos virtuales, todas esas plataformas virtuales para poder llevar a cabo esa enseñanza, que en nuestro caso ahora mismo lo que estamos utilizando es Blackboard, pero hay otras muchas plataformas de enseñanza que imagino que ustedes utilizarán alguna de ellas. Tenemos también lo que ahora mismo estamos viendo, es lo que llamaríamos conferencia web, esa herramienta para poder impartir clases en directo, como es nuestro caso ahora mismo, o en diferido.
También existen herramientas de gestión académico, por ejemplo, en la Universidad Católica de Ávila tenemos totalmente integradas todas las herramientas del ecosistema digital en la misma, en lo que sería en ese entorno virtual, tanto la gestión académica como todos estos entornos virtuales de enseñanza. Y también contamos con aplicaciones web que vamos a ver tanto para la comunicación con nuestros alumnos como con otro tipo de herramientas digitales para poder desarrollar esos contenidos de nuestras clases, de nuestra enseñanza. ¿Vale? Esto es todo lo que engloba lo que llamamos ecosistema digital, estaría representado en esta imagen, que es lo que vamos a ver a lo largo de la sesión. ¿Qué es el ecosistema? Es un sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en el que vive. Aplicado al medio social, profesional o educativo en el cual evoluciona un grupo de personas, sería la creación del entorno digital más favorable para el desarrollo de un proyecto en Internet. ¿Esto qué quiere decir? Que el ecosistema digital, por definición, va a permitir a las organizaciones mejorar la visibilidad de la web utilizando distintas técnicas de marketing como el SEO, el SEM, ese posicionamiento tanto orgánico como natural, emailing, marketing de contenidos, social media. Y el ecosistema digital educativo serían todo ese conjunto de elementos, de los factores y herramientas que van a constituir el sistema en el cual una comunidad de aprendizaje evoluciona en un entorno digital. Hay que diferenciar, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que no es lo mismo un ecosistema digital educativo en el que utilizamos esa tecnología y estas herramientas para de verdad aplicarlo a un aprendizaje real en un entorno digital, a utilizar la tecnología para desarrollar ese aprendizaje que desarrollaríamos de la misma forma en un entorno offline, es decir, no digital, ¿vale? Eso es una cosa muy importante que habría que diferenciar. Y no se trata de innovar por innovar, ¿vale? Porque como vemos aquí en este grafismo, pues no es lo mismo, por ejemplo, tenemos aquí representado de una forma muy gráfica una suma, ¿vale? Que podría aplicarse al entorno digital en una pantalla digital con una suma interactiva, con una pantalla interactiva en la que tendríamos también otras herramientas para esta enseñanza digital como es un proyector, un portátil, pero esto no sería un entorno digital innovador, ¿vale? Es precisamente lo que no tenemos que hacer, sino que utilizar una serie de herramientas que vamos a ver a lo largo de la sesión para que ese entorno sea lo más adecuado posible a lo que es un ecosistema digital y real de enseñanza a distancia. Aquí vemos también en esta portada de revista, queda muy gráfico, cómo es verdad que la pandemia ha puesto a las organizaciones educativas, a los docentes, en una situación de evolución, de mejora, en el sentido de aplicar estas tecnologías de enseñanza para estos entornos digitales. En nuestro caso, por ejemplo, en la Universidad Católica de Ávila, esto no supuso un reto, puesto que cuando nosotros nos confinaron un viernes y el lunes teníamos a todos nuestros alumnos, a todos nuestros profesores en casa, pudimos llevar a cabo, desarrollar y poder dar todas esas clases igual que en el aula presencial, en ese entorno virtual, porque ya llevábamos años con ese proceso de implementación digital y de transformación digital de la universidad, en el que no tuvimos que hacer prácticamente ningún cambio y los alumnos tuvieron las mismas clases que si hubieran estado en el aula presencial. Pero ¿qué ocurre? Que la mayoría de instituciones educativas no contaban con toda esta transformación digital y han tenido que adaptarse lo más rápido posible a esta nueva situación.
Por eso es importante tener en cuenta todas estas herramientas. Aquí, por ejemplo, vemos pues, estas frases que aparecen a modo de titulares, pues tutorial para manejar apps educativas como si fueras un millennial, cambiar el sistema educativo, guía para adaptar un currículum presencial a una distancia, configurar Google Classroom, bueno, todo esto, llegar al alumnado abriendo una cuenta de TikTok o incluso teniendo en cuenta que ahora también hay que llegar a los padres, ¿vale? Esto es un poco la situación en la que nos encontramos y en la que es importante adaptarse a estos nuevos cambios sociales de enseñanza. En primer lugar, vamos a tener que seleccionar el contenido. Es importante realizar una estrategia mental de qué es lo que queremos enseñar a nuestros alumnos y empezar por esa selección de los contenidos más apropiados para la clase en la que estemos en ese momento. Nuestra labor va a ser transmitir ese contenido a nuestros alumnos, pero lo que va a marcar realmente la diferencia entre un buen contenido u otro es cómo presentarlo, ¿vale? Muchas veces habrán visto un mismo regalo envuelto o un mismo producto de una forma muy sencilla a el mismo producto con un envoltorio muy bonito, con mucha decoración, utilizando muchos elementos materiales, lazos, papeles de diferentes texturas y colores, ¿vale? Todo ese envoltorio va a hacer que en ese caso, ese regalo sea más atractivo uno que otro, aunque el contenido sea el mismo. Eso traducido a la enseñanza quiere decir que, aunque el contenido sea el mismo, es muy importante envolverlo a través de esa presentación y ese tipo de enseñanza para que sea más atractivo y consigamos ese éxito en la transmisión de conocimientos a nuestros alumnos. ¿Vale? ¿Qué es lo que los alumnos tienen que aprender y qué es lo que yo como docente les puedo enseñar? Hay que aplicar unas metodologías para las diferentes enseñanzas y los diferentes grados de aprendizaje. Esto lo hay que tener en cuenta, no podemos aplicar la misma metodología para toda la formación que nosotros como docentes estemos enseñando, sino que hay que también diferenciarla según los grados de aprendizaje. ¿Vale? Seguramente ustedes tengan para sus clases diferentes metodologías y saben que no pueden aplicar las mismas tanto a un nivel de enseñanza, no se puede aplicar la misma metodología para alumnos de infantil que para alumnos de universidad o para unas materias que para otras. ¿Cuándo aprender y enseñar? Hay que medir esos tiempos escolares que nos vienen marcados, ¿vale? Y tenemos que intentar seguir ese temario en el tiempo que debemos cumplir. Por eso es muy importante desarrollar esta estrategia de enseñanza marcada por ese calendario académico, por esos tiempos. ¿Para qué aprender y para qué enseñar? Tenemos que intentar seguir ese temario en ese tiempo que tenemos que cumplir para conseguir cumplir con esos fines y con esos objetivos que suelen estar marcados tanto en las asignaturas como en los propios cursos de enseñanza. ¿En qué medida aprender y enseñar? La evaluación es importante y por eso hay que saber si los materiales que hemos utilizado han servido para esa transmisión de contenidos o, por el contrario, no han sido los más adecuados para ese proceso de enseñanza. También en cuanto a las herramientas utilizadas, siempre hay que intentar hacer evaluaciones al inicio para saber los conocimientos y adaptarnos a ese nivel que tienen nuestros alumnos. Es muy importante medir ese nivel que tiene nuestra clase para saber cómo vamos a realizar ese método de enseñanza.
y esa estrategia para poder llegar a nuestros alumnos con esos contenidos. Es importante también medirlo con evaluaciones durante ese curso para ver si estamos llegando a cumplir esas expectativas que nos hemos marcado en esa enseñanza, y otra evaluación al final para comprobar si realmente los alumnos han aprendido lo que estaba marcado al inicio de la misma. Esa evaluación no solo son los exámenes finales, donde tenemos que poner una calificación, sino también incluso no tener miedo de evaluarnos a nosotros mismos como docentes para saber si hemos cumplido con los objetivos de enseñanza marcados. ¿Vale? Las evaluaciones no tienen por qué tener una nota que realmente haga media en la calificación final, sino que pueden ser evaluaciones simplemente para medir si se está cumpliendo todo esto que estamos marcando. ¿Cómo estructurarlo? Vamos a ver también cómo organizar esos modelos de gestión integral para interiorizar esos contenidos. ¿Y quién influye? Hay que tener en cuenta que muchas veces no tenemos tiempo y no nos paramos a pensar en esto, pero es muy importante que todo el contexto que rodea a un alumno, todo ese es un valor añadido que nos está dando una información. Ese contexto familiar, contexto personal, académico. Como docentes es importante conocerlo, conocer ese perfil de nuestros alumnos, conocer sus inquietudes y las circunstancias que van a influir siempre en ese proceso formativo. En cuanto al desarrollo de las estrategias step by step, ese proceso de innovación va a empezar por diseñar el proceso y apoyarse en un modelo de gestión. Después, es importante asegurarse un liderazgo significativo. El docente tiene que actuar como líder, no imponer sus normas, sino intentar liderar a los alumnos, intentar liderar esa clase. Asegurar los recursos necesarios. Hay que contar con todas las herramientas y recursos que necesitemos en ese proceso de innovación. Diseñar y repartir los roles y las responsabilidades. Tener ese enfoque estratégico para implementar todo este proceso en el que estamos trabajando. Definir la comunicación y la transmisión, cómo va a ser esa comunicación en el aula virtual y la transmisión del conocimiento. Y por último, esa evaluación. En cuanto a la transmisión del mensaje, es muy importante la comunicación. La comunicación entre el profesor y el alumno, siempre constante y siempre tiene que estar presente en un entorno virtual. ¿Por qué? Porque en una clase presencial nosotros como docentes estamos viendo a los alumnos, tenemos además con ellos de ese mensaje una comunicación no verbal que podemos analizar y puede medir también, nos puede dar esa información en cuanto a la comunicación. Es importante siempre que los alumnos se sientan acompañados y dirigidos por el profesor cuando estamos hablando de entornos virtuales de aprendizaje. En cuanto a las dimensiones del profesor, pues parece obvio, pero muchas veces no se tienen en cuenta estas cosas. Siempre el profesor, el docente, tiene que tener una actitud positiva con el alumno, con esas ganas de transmitir el conocimiento, de enseñar, de estar siempre dispuesto a resolverle dudas. Es importante, por ejemplo, si nosotros somos profesores de universidad y tenemos alumnos como ustedes, por ejemplo, que están en otro país incluso, con otra diferencia horaria. Siempre tener esa actitud positiva y estar siempre conectados con el alumno, intentar resolver las dudas en el menor tiempo posible, porque si el profesor no está cerca, si tarda mucho tiempo, por ejemplo, en resolver las dudas, en contestar a los alumnos, ese proceso de aprendizaje se va a romper en algún momento. Y
va a provocar que el alumno no esté motivado. Siempre, entonces, es importante mantener esa actitud positiva del profesor y tener esa comunicación constante y fluida con el alumno. Siempre tener también ese feedback. Por supuesto, tener dominio de la materia. Es imprescindible que el profesor conozca la materia de la que está intentando transmitir esos conocimientos en ese entorno virtual de aprendizaje, porque además es capaz de poner en práctica con los alumnos, incluso, pues, en mi caso, por ejemplo, que algunas de las asignaturas que imparto son de comunicación corporativa, pues puedo poner ejemplos prácticos de situaciones que han pasado en el desarrollo profesional de esas materias que estoy impartiendo clase, para que los alumnos tengan esa dimensión real del desarrollo de esa materia en concreto en el mundo profesional, ¿vale? Eso creo que es muy importante, y esa dimensión del profesor con esa experiencia también profesional en la materia puede abrir a los alumnos también la mente y dejarles ver otro tipo de enseñanza, que ya no es solo la enseñanza que pueden encontrar en manuales o pueden encontrar, pues, en artículos o en cualquier curso que puedan estar matriculados, ¿vale? Y por último, ese saber pedagógico, saber esas metodologías, esas herramientas e incluso pues los sistemas de evaluación que puede emplear el docente para poder medir y realizar con éxito ese proceso de enseñanza digital. En cuanto a las dimensiones del alumno, el alumno debe tener esa mentalidad comunicativa. Es necesario que el alumno siempre esté también en constante comunicación con el profesor. Tiene que tener esa predisposición para adquirir los conocimientos y, a su vez, poder desarrollar las destrezas necesarias y esas habilidades que están marcadas en esos procesos de aprendizaje, en esos objetivos marcados por el curso en cuestión o la asignatura en cuestión, y así que puedan desarrollar esas destrezas metacognitivas. La metamorfosis del mensaje. ¿Cómo vamos a diseñar los materiales? Esto es lo que decíamos de ese envoltorio del contenido que vamos a transmitir a nuestros alumnos, porque es importante para que, en primer lugar, captarles la atención del contenido y de esa enseñanza que le queremos transmitir, y para que el desarrollo de la misma sea de una manera mucho más fluida posible. Existen diferentes herramientas online. La mayoría de ellas suelen tener una versión gratuita y una versión un poco más avanzada que suele ser de pago. Y esto es muy importante por varios motivos. Para estos materiales, seguramente muchos de ustedes, a la hora de preparar esos materiales de clase con sus alumnos, o incluso una presentación, han recurrido a Google para descargar alguna imagen que les venía bien para ilustrar esos materiales. Pues bien, eso, en primer lugar, habría que tener en cuenta que solo podemos utilizar imágenes y materiales libres de derechos, es decir, bien en páginas web como este tipo de herramientas que nos permite descargar imágenes libres de derecho, o si tenemos algún banco de imágenes, por ejemplo, de pago, ahí estaríamos ya pagando por esa utilización de esos derechos de imágenes, de estas fotografías, o incluso si buscamos imágenes en Google, siempre tener en cuenta que lo que podemos hacer, ya que estoy compartiendo pantalla, se lo voy a mostrar, es, por ejemplo, si buscamos, hemos buscado una imagen de enseñanza digital, damos a la opción de imágenes y aquí en más, en herramientas,
tenemos diferentes opciones de tamaño, color, tipo, fecha y derechos de uso. Aquí en derechos de uso, ¿vale? Tenemos estas opciones de licencias. Y podemos saber qué tipo de imágenes se pueden utilizar con unas licencias u otras. En este caso, tenemos estas herramientas. No sé si hay alguna duda. Vale. Esos materiales, ¿cómo lo podemos solucionar? Con estas herramientas. Por ejemplo, tenemos varias como Pixabay. Aquí podemos buscar fotos, ilustraciones, vectores, vídeos, incluso música. Todo lo que necesitemos y lo podemos utilizar porque están libres de derechos. También en esta página en Plus podemos buscar este tipo de materiales. FreePic también encontramos recursos gráficos, incluso vectores. ¿Vale? Estas páginas lo pueden incluso ir consultando a medida que vamos explicándolo para ver lo fácil que es descargarse todos estos contenidos. Tenemos aquí FreePic, por ejemplo. Podemos seleccionar los contenidos por vectores, fotos, ¿vale? Diferentes tipos de formatos, colores. Incluso, bueno, por ejemplo, Shutterstock. Algún contenido que sea muy importante y no queremos que esas imágenes aparezcan en otro tipo de presentaciones, pues podemos recurrir también a esas páginas web de pago para poder descargar todas estas imágenes para nuestra formación. Pixabay también es otra de las páginas. Esta es otra, Picography. Como ven, hay distintas páginas web, hay muchas más, estas son las que en mi caso suelo utilizar más. Y también a la hora de descargar todas esas imágenes hay que tener lo que denominamos delicadeza estética a la hora de combinar todos esos materiales. ¿Por qué? Porque cuántas veces hemos visto que es verdad que como docentes no tienen por qué saber ni conocer ni tener nociones de diseño gráfico, como sería en nuestro caso al trabajar y dedicarnos a la comunicación corporativa, pero sí al menos tener en cuenta que esto es importante y tener ese sentido estético del contenido que vamos a estructurar en nuestros materiales, ¿vale? Por ejemplo, poner un contenido, utilizar unas gamas de colores que incluso pues, en las mismas herramientas que estemos utilizando ya nos van a aparecer como predefinidas, ¿vale? Entonces, aprovecharnos de estos recursos que ya vienen predefinidos porque son los que mejor van a quedar con estos colores y también tener en cuenta que esos colores psicológicamente van a transmitir un significado. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenemos bueno, los colores Pantone, que como saben son esos códigos de color. Aquí están los últimos colores que se eligen cada año y cada color tiene un significado. Esto lo vamos a ver sobre todo en este libro que a mí me gusta mucho, de Psicología de Color, de Eva Heller, en el que demuestra que cada color psicológicamente está asociado a un significado. Y ya no solo eso, sino que la combinación de colores van a determinar en nuestro cerebro unos conceptos u otros. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, a la hora de elegir logotipos, que, por ejemplo, tenemos colores como el azul, que es un color que se utiliza mucho por su seriedad. De ahí que, por ejemplo, empresas como PayPal utilicen ese color porque es una plataforma de pago que nos tiene que garantizar
y aportar psicológicamente esa idea de seriedad. Y bueno, pues cada color tiene un significado. Este libro, bueno, lo pueden encontrar en nuestra biblioteca. Si hacen una búsqueda en internet, lo pueden encontrar y descargar también y ver todo este contenido. Simplemente se lo dejo aquí para que vean la importancia que es el color en nuestras presentaciones. Esto va a determinar una cosa u otra. Por ejemplo, aquí tenemos puesto el rosa, que es delicado y femenino, pero junto al rojo infantil, junto al amarillo y al blanco, dulce y barato junto al naranja. Y aquí vamos un poquito más allá, incluso vemos como ese mismo color combinado con otros nos va a aportar unos conceptos u otros. El verde, pues también vemos aquí lo que significa combinado con otros colores. El amarillo es tranquilizante junto al azul y el blanco. Con el azul y el amarillo forma el acorde de la esperanza, con el rojo el de lo sano y con el violeta el de lo venenoso. Los efectos del amarillo, pues lo mismo. Tenemos combinado con el rojo y el naranja lo divertido, con otros colores la amabilidad, el optimismo, la envidia, la mentira, la avaricia. Y esto está basado en estudios psicológicos, como ya digo, que es un estudio de la psicología del color de esta prestigiosa psicóloga Eva Heller. El azul, pues lo mismo, combinado con otros colores. Y el rojo, pues saben que siempre es un color pasional, pero combinado con otros puede significar unos conceptos u otros. Lo prohibido, lo inmoral, el odio, la agresividad. ¿Vale? Entonces, un poco dependiendo de lo que queramos transmitir en esos contenidos que estamos desarrollando, que estamos diseñando, hay que tener en cuenta no solo esa estética, ¿vale? En cuanto al uso del color, sino también en cuanto al significado, ¿vale? Lo que va a aportar ese contenido a nuestros alumnos y a esos entornos de aprendizaje. Y esto ocurre también con las tipografías, ¿vale? Las tipografías, que esperen un segundito que les voy a poner para que vean esto que estamos hablando de las tipografías. Un segundito que les voy a compartir una presentación para que puedan ver. La tipografía está donde quiera que mires, en los libros que lees, en los sitios web que visitas, incluso en tu vida cotidiana. Señales de tránsito, en letreros y empaques de productos. Sencillamente, la tipografía es el estilo o la apariencia del texto. También puede referirse al arte de trabajar con él. Algo que probablemente hagas todo el tiempo si creas documentos u otros proyectos para ti, tu trabajo o tu escuela. Puede ser intimidante, pero al final es más fácil de lo que parece. Solo necesitas saber un poco sobre el tema para marcar una diferencia en las cosas que haces diariamente. Veamos primero algunos tipos comunes de fuentes y lo que necesitas saber sobre ellas. Las fuentes de serif tienen pequeños trazos llamados serifas
pegados en la parte principal de la letra. Por su aspecto clásico, son una buena opción para proyectos más tradicionales. También son comunes en publicaciones impresas como revistas y periódicos. Las fuentes sans serif no tienen ese trazo extra, de ahí el nombre, que en francés significa sin serifas. Este estilo es considerado más limpio y moderno. Además, es más fácil de leer en las pantallas de los computadores, los teléfonos inteligentes y las tabletas. Las tipografías de visualización tienen muchos estilos, como cursiva, negrita, mayúscula y fuente de lujo. Este tipo de letras suelen utilizarse para textos pequeños debido a su naturaleza decorativa. Por ejemplo, títulos encabezados y diseños gráficos complejos. En cierto modo, las fuentes tienen su propio idioma y van más allá de estar puestas en una página o un lugar, ya que pueden ser casuales, neutrales, exóticas o gráficas. Por eso es importante que pienses en tu mensaje y elijas una fuente que se ajuste a él. Algunas tipografías vienen con otras características como la fuente Comic Sans, Curls, Papyrus, etc. No hay y sobreutilizadas. Si las quieres usar, piénsalo 2 veces y considera buscar otra opción. Hay muchas fuentes con apariencias similares y tienen menos probabilidades de desviar tu mensaje. Al decidir qué fuentes usar, es decir, es mejor limitarse a 1 o 2 fuentes por proyecto. Por ejemplo, si necesitas más contraste, intenta repetir tus fuentes en un tamaño, peso o estilo diferente. Este truco es bueno para crear combinaciones interesantes y funcionales. Probablemente has escuchado el dicho, los opuestos se atraen. Bueno, lo mismo pasa con las fuentes. Puedes combinar tipos de letra diferentes pero complementarias, como sans serif con serif, corta con alta, o decorativas con simples. Esto puede ser extraño. Los estilos complementarios. El interlineado es el área entre las líneas de texto, también conocido como espacio vertical. Si no estás seguro de cuánta distancia debes dejar, no te preocupes. El valor predeterminado usualmente es el correcto. El objetivo es hacer que tu texto sea cómodo de leer. Mucho o muy poco espacio puede hacer que sea molesto para el lector. El espaciado es la distancia general entre los caracteres o letras. La mayoría de los programas permiten reducir o aumentar esto según tus necesidades. En algunos diseños puedes ajustar el espacio para crear cierto efecto. También puede ayudarte a entender y arreglar las fuentes que están mal espaciadas. El interletraje es el espacio entre letras específicas. A diferencia del espaciado, cambia en el transcurso de la palabra porque cada letra encaja diferente. Algunas fuentes tienen mal interletraje, lo que hace que las letras se vean mal espaciadas. Si utilizas una fuente que tenga esto, es mejor elegir otra. Un texto bien diseñado puede significar la diferencia entre un proyecto ordinario y un proyecto extraordinario, incluso si estás comenzando en el diseño. Todo lo que necesitas es interesarte en la tipografía. Así serás más eficiente y podrás hacer mejor tu trabajo. Bueno, como hemos visto, además del color, las tipografías son muy importantes a la hora de diseñar
esos contenidos, ¿vale? Estos seguramente no tenían ni idea de todos estos conceptos, pero sí que está bien que lo sepan a la hora de desarrollar estos contenidos que, por ejemplo, a la hora de estructurarlos, ese mensaje, ese pensamiento visual que nosotros como docentes tenemos y queremos desarrollarlo, implementarlo de la mejor manera posible con todos esos elementos gráficos y audiovisuales, pues, por ejemplo, herramientas interactivas como Canva, que imagino que lo conocen, es una herramienta bastante intuitiva y que tiene ya esos diseños más o menos implementados. Simplemente tendríamos que elegir una plantilla que ellos ya tienen instalado en esta herramienta en línea para nosotros ir adaptándola a esos contenidos, ¿vale? En ese caso, aquí, por ejemplo, en Canva, ya tendríamos esos diseños, los tipos de letras, esas tipografías, esos colores ya un poco adaptados al diseño. Pero bueno, siempre está bien que lo tengan en cuenta para cuando no estén utilizando ninguna herramienta de este tipo, que sepan cómo elegir una tipografía, que además se pueden descargar de forma gratuita, hay millones en Internet, y que sepan que eso tiene siempre unas connotaciones, tanto la tipografía como el color. Bueno, pues Canva es una buena herramienta para poder desarrollar esos contenidos en línea. Se pueden realizar muchísimos tipos de contenidos, e incluso currículums, presentaciones de todo tipo. Pues esos son unos ejemplos de unos carteles que en este caso pues yo sí que utilizo programas especiales de diseño gráfico para poder estructurar estos elementos, pero bueno, estos simplemente son unos ejemplos para que lo puedan ver de unas jornadas. Y en el caso, bueno, pues de poder diseñar contenidos educativos siempre lo más visuales posibles para que nuestros alumnos puedan entender con facilidad los conceptos que les estamos transmitiendo. Y siempre saber cómo estructurar el mensaje con ese pensamiento visual que tenemos, ¿vale? Por ejemplo, aquí, estos son unos ejemplos de presentación de TFG, de los grados en educación, cuando hay que seguir unos pasos, siempre ilustrarlo de una forma gráfica que solo con verlo ya estamos transmitiendo ese contenido de una manera eficaz en la que los alumnos van a recordar fácilmente cómo es lo que tenemos que transmitir, porque además ya saben que siempre lo que se ve se recuerda, por eso es tan importante acompañar esos contenidos con una buena presentación. Y bueno, algunos consejos ya para ir finalizando de cómo escribir a un profesor, por ejemplo, esa comunicación de método de escritura, ¿vale? Hay que tener en cuenta que siempre hay que identificar al alumno con el nombre y apellido, el curso, la asignatura y la modalidad, formulación de una pregunta contextualizándola del problema, explicando los detalles y aportando pruebas del agradecimiento específico y por qué, tratar de dar una solución o una reflexión a lo que se ha planteado y agradecer la atención, manifestar buenos deseos y saludo final. Sería como una especie de formato de email de comunicación con el alumno. Para ello, siempre esperar, tomarse el tiempo para objetivar esta consulta, reflexionar, plantearlo con educación siempre. Hay que tener en cuenta que cualquier consulta siempre con educación, siempre manteniendo ese respeto hacia el profesor, siempre va a intentar dar una posible solución. Bueno, escribir, elaborar un borrador, repasarlo, siempre cuidado con lo que se habla en los grupos de WhatsApp, moderar las emociones, ¿vale? Sonreír y siempre de una forma animada. Bueno, ¿cómo vamos a crear presentaciones? Hay que ver los criterios de selección que necesitamos, cómo es mi plataforma y qué va a ayudar más a mis alumnos. Aquí tenemos algunos ejemplos de plataformas virtuales que podemos utilizar para crear estas presentaciones, ¿vale? No sé, supongo que conocerán alguna de ellas. Yo, en mi caso, las que más utilizo son Prezi y ahora Geniali. Que como vemos aquí, por ejemplo, en Prezi se puede realizar presentaciones desde una videoconferencia,
grabar una lección en vídeo, crear un cartel, presentar un proyecto, participar en una presentación, crear incluso un mapa interactivo, ¿vale? Crear diapositivas. Bueno, ya son presentaciones que están prediseñadas y que nos facilitan mucho este trabajo para elaborar estos contenidos virtuales. Geniali, a mí me gusta mucho porque logra que ese aprendizaje sea más interactivo, para motivar a los alumnos. Es una herramienta que ya utilizan muchos centros educativos para enseñar y aprender con contenidos interactivos. Incluso pues, ejercicios que podemos plantear a nuestros alumnos y mandarles ese enlace para que puedan realizar ahí ese ejercicio de un determinado tema, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta pues, lo que veníamos hablando, que esa transformación digital está aquí, está para todas las etapas educativas y para todos los estudiantes. Bueno, aquí lo que nos dice esta herramienta es que sin motivación no hay aprendizaje, se consigue que el alumno disfrute aprendiendo, es el rol de los docentes influencers reales, ¿vale? Esta herramienta a mí me gusta muchísimo, si no la conocen les animo a que la prueben, porque de verdad que permite crear grandes espacios colaborativos, es un espacio educativo dinámico y también es importante, sobre todo, involucrar a los alumnos desde donde sea, en esa educación a distancia. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenemos muchos recursos que podemos utilizar. Y por último, en cuanto a la evaluación, también tenemos otras herramientas para realizar esta evaluación, ese seguimiento, incluso esa evaluación de la que hablábamos al principio de la clase, que no es necesario a lo mejor que cuente una calificación final, pero sí para realizar ese seguimiento del estado de la clase, tanto al principio, antes de comenzar los contenidos, como durante y al finalizar. Necesitamos saber qué forma de evaluación queremos implementar en nuestra clase, qué necesitamos y qué herramientas me lo ofrecen, cómo es mi plataforma y qué posibilidades tenemos de que mis alumnos puedan tener acceso a esas herramientas. Y en cuanto al diseño de esas cápsulas formativas, siempre en estas cápsulas formativas, si por ejemplo estamos grabando una serie de cápsulas en las que les estamos resumiendo a nuestros alumnos un temario, pues hay que tener en cuenta que comunica todo. Desde la vestimenta, desde el tratamiento hacia los alumnos. Si es online, necesitamos estar en un lugar silencioso, nunca con una ventana detrás donde pase luz, ¿vale? Siempre un entorno agradable visualmente, una pared, un sitio más o menos liso y un fondo neutro. No utilizar ropa de rayas porque va a producir ese efecto moiré que se produce en televisión y en las pantallas. Siempre llevar algo liso que no distraiga la atención de los alumnos. Por supuesto, tener buena conexión a internet, comprobar que todos los medios técnicos funcionan. Colocar también la cámara a una altura adecuada para que se nos vea de una forma más completa posible. Bueno, pues si por ejemplo no tenemos un equipo de edición de ese vídeo, por ejemplo en la universidad tenemos un departamento que se encargaría de editar estos vídeos, que incluso luego los alumnos pueden buscar en ellos, incluso por palabras clave, pues bueno, pues siempre hay programas muy fáciles que puede editar cualquiera, como por ejemplo Filmora o InMovie. Y bueno, pues en esas comunidades de aprendizaje siempre se pueden crear pues foros de discusión y de alguna manera sí que es interesante que gestionemos ese seguimiento del alumno. Esa comunicación con el alumno también es muy importante, dependiendo de la plataforma que utilicemos. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso tenemos varias formas de comunicarnos con nuestros alumnos a través de mensajes que les llegan al correo electrónico, a través de otro tipo de comunicados que les llegan a través de la plataforma. Y bueno, pues también en cuanto a esos entornos personales de aprendizaje, pues conocer bien todas esas herramientas que tenemos disponibles para poder contribuir de la mejor forma posible al éxito
de nuestro entorno de aprendizaje. En cuanto al diseño de proyectos educativos, nuestro lema es que educar a distancia no significa educar distanciados. Para eso es importante realizar ese análisis de la situación educativa, ver las necesidades y las motivaciones, seleccionar y definir el problema, definir los objetivos del proyecto, justificación del proyecto para ver la importancia y actualidad, la utilidad práctica y posibilidad real del mismo, el análisis de la solución, planificar e implementar con un cronograma de trabajo, especificar los recursos que se van a utilizar, tanto humanos, materiales como económicos, la evaluación, siempre informar de ese proceso y de los resultados, cómo se va a hacer esa evaluación y del informe final. Muchas gracias por atender esta presentación. Espero que les sirva y puedan utilizar todos esos contenidos y estas recomendaciones y propuestas para el diseño de sus materiales en ese ecosistema digital. Y bueno, aquí abrimos el turno de preguntas para todas las dudas que les hayan surgido durante la presentación. Eduardo, este material no está disponible, no podemos compartir este material, simplemente es para su aprendizaje. Sí. Vale, si quieren algún material en concreto de lo que hemos visto, sí que se lo puedo compartir por el chat. Y sí que les recomiendo leer el libro de Eva Heller, Psicología del color, que lo pueden encontrar en internet en cualquier sitio. ¿Puedes repetir el nombre? ¿Quién va? No va. Les puedo compartir las herramientas. Geniali, por ejemplo, es ahora mismo de mis favoritas. También les voy a compartir Prezi. Y bueno, el vídeo de las tipografías, que ya lo ha compartido, creo que un compañero. Bueno, se lo vuelvo a poner porque no sé si está bien el enlace, para que lo puedan ver con tranquilidad. Y no sé si tienen alguna cuestión, alguna duda. De todas formas, les dejo mi correo electrónico. Sí, Isabel. No sé si Isabel nos quiere preguntar algo. Cualquier duda que tengan me pueden escribir a esa dirección y se la intentaré resolver a la mayor brevedad posible.